Gloria, gloria a Dios. Alaba al Señor, hermano. Tome otro momento todavía para adorar al Señor. El Señor está con nosotros. Pida que el poder de su Espíritu Santo esté llenando su corazón en esta noche, para que todos podamos recibir lo que el Señor quiere hablarnos. Pida que el Señor riegue la tierra, ¿sí? En tierra seca no se puede sembrar, pero si el agua del Espíritu está fluyendo en esta noche, regando nuestros corazones, la palabra va a penetrar y va a germinar para vida eterna. Sigue orando al Señor. Padre, continuamos adorando tu nombre. Continuamos glorificándote, Señor. Te pedimos de lo profundo de nuestra alma, envía el poder de tu Espíritu Santo. Renueva a tus siervos y a tus siervas, Señor. Haga glorioso tu nombre en esta noche. Abre nuestro entendimiento, abre las Escrituras, Señor, para que podamos comprender estas sencillas pero profundas verdades de tu palabra, Señor, que nos has hablado día a día, Señor, por lo cual nuestra alma se goza en tu presencia. Gracias, soberano Señor, que está con nosotros en este lugar. Te adoramos, te bendecimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Así como estamos de pie, leemos 1 Timoteo capítulo 5. Ahora los hermanos que están siguiendo los estudios bíblicos, los amigos que están por primera vez, cada sábado con la ayuda del Señor estamos dando estudios bíblicos en la iglesia. Y ya hace un par de meses que estamos con 1 Timoteo, capítulo por capítulo y casi versículo por versículo. Y ha sido una meditación que a mí me ha traído mucha bendición y sé que a los hermanos también. Y muchas grabaciones con estos comentarios sobre 1 Timoteo están viajando por todos lados. Así que oremos que la palabra del Señor siga corriendo y el nombre del Señor sea glorificado. Esta noche nos toca el capítulo 5. Leemos así en el nombre del Señor. Deberes hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas, oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda obra buena. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades.
Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Amén. ¿Podemos decir amén a la palabra, hermanos? Tomen asiento. Gloria a Dios. Tenemos un pasaje de la Escritura muy particular. Quizás no hemos escuchado muchas predicaciones acerca de las viudas, y yo no sé si los hermanos han escuchado, pero que yo recuerde nunca escuché predicaciones acerca de las viudas. Solamente por ahí alguna mención muy ligera, sin ni siquiera leer un versículo. Pero yo creo, hermanos, que aparte de aquel pasaje de las dos blancas, que no lo usamos por la viuda, sino por la ofrenda, nunca hemos escuchado predicaciones acerca de las viudas. Pero el Señor se ocupa de las viudas. Ha escrito casi un capítulo entero acerca de los mandamientos, acerca de las viudas, y los que quieren servir a Dios deben tener completo su material, porque si quiere servir a Dios no va a tener que atender solamente a los jóvenes o una clase de personas, tendrá que atender a toda persona que viene a los pies del Señor debidamente como manda la Escritura. Por eso el capítulo 5 le enseña a Timoteo cómo tratar con las distintas edades, no con distintas niveles sociales, como hemos dicho, que Dios no ha hecho esas barreras que hacen los hombres, clase alta, clase baja, ricos, pobres. No, Dios esas cosas ni las ha tomado en cuenta, pero sí nos enseña cómo tratar con las distintas edades. Por eso dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. La palabra exhortar ya hemos tenido el estudio en su debido momento, cuando habla, exhorta con toda paciencia, con toda doctrina, ¿no? Ya hemos explicado la palabra exhortar. Pero cuando se refiere contra un anciano, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. En este caso, el contexto nos enseña que no se trata a los ancianos del presbiterio de la palabra, sino el contexto nos enseña que se trata las distintas edades, que a las personas mayores debemos tratarlas con respeto. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos. Ese es el contexto. A las ancianas, no presbíteras o pastoras, Nosotros no encontramos eso en la Biblia. Se refiere a las que tienen edad, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Que nuestro trato debe ser así. Cuando tratamos con un hermano mayor, no este viejo y esto y lo otro despóticamente, sino debemos tratarlo con todo respeto, como si estuviéramos hablando con nuestro padre, ¿no? A las hermanas que tienen edad, también con todo respeto, como si le estuviera aconsejando en el Señor a mi propia madre cómo mejorar su comunión o cómo ir en esa comunión perfecta con el Señor. Cuando hablamos con las más jovencitas, no como hacen los mundanos cuando hablan con las muchachas jóvenes, llenos de picardía, dobles intenciones, sino los que sirven a Dios deben tratar con las hermanas jóvenes como si fuera que tratan con sus propias hijas. Amén. Y así nos enseña la Escritura, con toda pureza. No permitir que ningún pensamiento inmoral se pueda cruzar con nuestra mente o nuestro corazón. Y con las viudas dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. Cuando dice no reprendas al anciano, usted puede encontrar la diferencia del contexto en el verso 17. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y ahí usted se da cuenta, por lo que dice el contexto, que se refiere al ministerio de la palabra. Pero aquí en el inicio del capítulo se refiere a aquellas personas que ya llegan a la madurez de la vida. Honra a las viudas que en verdad lo son. En este versículo 3 encontramos el cuidado que tiene el Señor acerca de las viudas. La palabra viuda para los hebreos en realidad se decía de la persona que había perdido a su consorte y que no se había vuelto a casar, que permanecía, no que fue viuda, sino honra a las viudas que en verdad lo son, porque algunas habían por ahí juntado con algún hombre o algo y decía que era viuda, pero en realidad no lo era. La Escritura dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Se decía, o el pensamiento, de que la verdadera viuda era la que había quedado sola y desamparada, que no tenía en realidad familia.
porque lo dice el verso 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola y espera en Dios, que no tiene familia. Dios siempre tuvo cuidado de las viudas. Quizás la iglesia a lo mejor no se ha preocupado demasiado. Y aún la preocupación que hay hoy en día está muy relacionada con lo material. Cuando amparan a una viuda o la llevan al hogar de ancianos, generalmente ya averiguaron primero cuánto cobra de jubilación y muchas cosas antes de llevarla, a ver si en verdad pueden sacar hasta algún provecho todavía de esa pobre persona que ha quedado viuda y desamparada. Pero aquí el apóstol no dice preguntar cuánto gana de jubilación, a ver si va a poder pagar la cuota en el hogar de ancianos. No, acá la Biblia no dice, fíjate cuánto puede poner la familia, a ver si entre todos le pueden pagar el mantenimiento o el médico en un albergue o en un hogar para que ellos pasen los últimos días. La Escritura dice la que en verdad era viuda, estaba desamparada, estaba sola, no tenía ningún otro recurso, tenía que reunir ciertos requisitos y tener una debida trayectoria dentro de la iglesia para ser admitida. Tenga o no tenga con qué respaldar su estadía, la iglesia tenía el deber moral y espiritual de sostenerle en el nombre del Señor, de alimentarla, de cuidarla, de cobijarla. ¿Podemos decir amén? Así nos enseña la palabra. Y el pensamiento era que había quedado sola, que no se había vuelto a casar y que estaba desamparada. Este es el pensamiento bíblico, también lo encuentra otra vez reiterado en Apocalipsis capítulo 18, verso 7, cuando habla de la gran ramera que en un momento iba a quedar viuda, sola y desamparada, ¿no? Que en un momento, por eso la idea del hebraísmo era que una verdadera viuda era esa, la que había perdido a su esposo y que no tenía ninguna familia, estaba sola, desamparada en el mundo. Esto era el pensamiento que también nos transmite el apóstol. La Escritura dice por qué debía reunir ciertos requisitos, aunque todo el momento Dios tuvo su cuidado sobre las viudas. Leemos en Éxodo 22, desde el comienzo de la Biblia, aunque hay otra mención de viudas anteriormente, pero ya el primer mandamiento explícito lo encontramos en Éxodo capítulo 22, versículo 22. Así que tenemos Éxodo 22, el cuidado que Dios ya lo dejó allí en los mandamientos. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Quiere decir que ya tenía suficiente aflicción con haber perdido a su esposo, a su familia. Así que ya tenemos allí uno de los primeros problemas que suscitó en la iglesia en el comienzo. A ver si los hermanos recuerdan. ¿Por qué causa fue uno de los primeros problemas que tuvo la iglesia en el comienzo y por qué causa hubo necesidad de apartar diáconos? A ver si los hermanos recuerdan. ¿Por qué fue? Hechos capítulo 6. Vamos a leer en el nombre del Señor. Hechos capítulo 6 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Por qué? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Que sí que los hermanos todos los días hacían una distribución de alimento entre las viudas. Y parece que había esa acepción de personas entre los que eran judíos y los que eran griegos. Y parece que tiraban más, Pedro y los apóstoles que eran más judaizantes tiraban para mejorar o atender mejor a las viudas que eran de las viudas hebreas. Y hubo murmuración. Entonces, ¿qué pasó? Los 12 convocaron a la multitud y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para ir a atender y darle de comer o llenarle el plato de comida a las viudas. Aunque ahora generalmente se usa que los diáconos están para servir a la mesa y se lo relaciona con la Santa Cena. Pero aquí no está hablando de la Santa Cena, sino estaba hablando del deber de la atención social que debía tener la iglesia con las mujeres que estaban desamparadas y que pertenecían a la congregación. Dijo, no es justo que nosotros dejemos. Pero aún para esto dijo, elijan varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Porque aún en la obra social de la iglesia, si la persona no es llena del Espíritu Santo, aún en la obra social causa problemas, divide los hermanos, los enfrenta, queda bien con las cosas con uno y a otro lo mata de hambre, ¿no? Entonces, uno debe ser lleno del Espíritu Santo, aún en la distribución de la mercadería
que la iglesia aporta para atender a los hermanos pobres. No es una novedad. A veces se envía ropa y esa falta de temor en el Espíritu Santo hace que algunos se queden con las mejores ropas que fueron enviadas para ayudar a los pobres y bueno, le dan a veces trapos que no usarían ni para limpiarse los pies para entrar en la casa. Y yo creo, hermano, que si se envía algo para ayudar a los pobres, debe llegar a los pobres. Y los siervos de Dios que están al frente de la obra deben velar para que las cosas que fueron entregadas con un motivo específico lleguen a ese destino para el cual la iglesia hizo ese esfuerzo de darle a los hermanos. Amén. Otra cosa es si un hermano le da personalmente a usted, tome este traje, hermano, pruébeselo, si le queda bien, déjeselo y si no, regálelo, eso es otro asunto. Pero si la iglesia ofrendó mercadería o ropa para cierto lugar o cierto destino, los siervos de Dios tienen que ser llenos del Espíritu Santo, velar que nadie se avive de quedarse con las cosas, ¿no? A veces vemos, se donó ropa o algo, y por ahí vemos que lo usan hermanos que están aquí, ni siquiera la ropa alcanzó a salir, y eso no es correcto. Por eso dijo, busquen varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que administren las cosas de Dios con temor. Podemos decir amén, hermanos, gloria a Dios. Y yo doy gracias a Dios por el buen testimonio que ha alcanzado la iglesia, que aún hermanos de otras congregaciones nos están enviando ropa o mercadería porque saben que la mercadería llega a los destinos por los cuales es enviada. Y estamos agradecidos al Señor por la confianza. El buen testimonio no se gana de un día para otro, se necesita años. Arruinar, lo arruina en un ratito, pero para ganar buen testimonio cuesta bastante. Y gracias a Dios que la iglesia puede alcanzar ese buen testimonio en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que aún en la distribución, el primer problema, el Señor tuvo preocupación de que hubiera gente dentro de la iglesia llena del Espíritu Santo exclusivamente para atender las necesidades de la distribución diaria relacionada con el alimento a las viudas. Tenemos algunos versículos más. Jesús tuvo tanto cuidado que en Marcos capítulo 12, verso 40, dice la Escritura que el Señor dijo, ay de aquellos fariseos, ¿no?, que con el pretexto de hacer largas oraciones devoraban las casas de las viudas. El Señor lo estaba viendo y dijo, estos recibirán mayor condenación. He leído Marcos capítulo 12, verso 40. Habían quedado viudas con el pretexto de que el marido fuera librado de los sufrimientos, y esto se hace hasta el día de hoy, ¿no? Para que el marido salga del purgatorio, de esto, de lo otro, se hacen misa, oraciones. Pero el hombre no puede cambiar de estado después que ha partido a la eternidad. En la historia del rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16, verso 19, dice que murió el rico y fue sepultado, y en el lugar de tormento abrió sus ojos. Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y dice que el rico, estando en tormento, decía, envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y refresque mi lengua. Pero ¿qué le respondió a Abraham? No se puede pasar, hay una gran cima, no se puede pasar de aquí a allá. No lo va a arreglar ni con oraciones, ni con limosna, ni con misa, ni con nada que usted haga por los muertos. Ahora, usted que está escuchando y está aquí en la presencia de Dios, es su oportunidad para arreglar su vida antes de partir de este mundo. Amén. Ahora es el día de salvación, no después que muere. Con dinero no lo va a arreglar, porque no somos redimidos ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo el Señor. Y el Señor dijo que esos que se abusaban de las viudas, de su dolor, con el pretexto de aliviar el sufrimiento de sus maridos, que hacían largas oraciones, dijo que el Señor dijo, estos recibirán mayor condenación. Puede ser que ese que había muerto perdido ya tenía su condenación, pero aquellos que se abusaban de la viuda, defraudándole, cobrando, dijo, van a recibir mayor condenación todavía que aquel que estaba perdido. Así que el Señor siempre tuvo cuidado. Ahí tenemos también algunos versículos más, dice la Escritura en el libro de Marcos, capítulo 12 también, ya que estamos ahí, versículos 41 y 42, era el versículo que mencioné, que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo,
De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios. Así que el Señor usó a esta viuda, el Señor la usó para dar el ejemplo de ofrendar, ¿no? El Señor la usó, porque aquella mujer echó de su sustento. Yo no sé en esta noche cómo habremos puesto en la ofrenda. Si pusimos lo que nos sobró del colectivo, de esto, lo otro, o realmente hemos puesto de corazón, ¿no? Pero dice que esta mujer viuda echó de su sustento, los otros echaron lo que les sobraba. Y Dios no quiere sobra, Dios quiere que le demos de corazón, hermano. Dios no es, como dijo una vez una persona nueva, yo recuerdo en un culto donde recién estaba comenzando, una persona nueva, bueno, el dirigente tratando de animar a los hermanos nuevos, le hacía levantar la ofrenda y hacer cosas así, hermano nuevito. Y uno nuevito dijo, vamos a levantar la limosna, dijo, ¿no? Y bueno, a Dios no se le da limosna se le da un pordiosero. Dios no es un pordiosero. Al Señor le damos ofrenda, que decir algo de gratitud al Señor por lo mucho que Él nos ha bendecido. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios. Así que el Señor dijo, esta viuda echó más que todo porque los otros echaron de lo que les sobraba, pero esta todo lo que tenía, ella lo echó de todo corazón. Y el Señor usó a esta viuda como ejemplo, no usó a un rico que hizo una gran donación. Probablemente nosotros hasta lo comunicaríamos a la iglesia, hermano, queremos decirle que hemos recibido una donación muy importante, el hermano fulano de tal ha donado tal cosa, y a lo mejor pensamos porque donó mucho, que es muy importante que lo comuniquemos o lo mencionemos a la iglesia, pero Jesús tomó el ejemplo de esta mujer pobre, que no le sobraba, pero de lo poco que tenía, su confianza estaba completamente en el Señor. Dijo, el sustento quiere decir la necesidad para lo esencial en la vida. El hombre que no tiene sustento no puede vivir. Pero esta mujer dijo, mi vida depende de Dios. Le voy a dar a Dios de todo corazón. El día de mañana Dios sabrá. Y gloria a Dios que hasta el día de hoy, donde se predica el Evangelio también, se está anunciando lo que hizo esta mujer. Amén. Hay otras mujeres que nombra la Biblia. Lucas capítulo 2, verso 36, que nos enseña la Escritura cuáles son verdaderamente las viudas que debían ser tenidas en cuenta para ser sostenidas en el templo y en la iglesia. Lucas capítulo 2, verso 36, dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ella, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Había una mujer, Ana, profetisa, dice su familia todo, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido, quiere decir, ella se casó siendo virgen y vivió 7 años con su marido, después que dejó de ser virgen, y hacía 84 años que era viuda. Así que uno puede calcular entre 91 años más todo el tiempo que había sido virgen, probablemente había pasado los 100 años esta mujer. Pero sin embargo, la edad no era un impedimento para que ella sea un instrumento en las manos del Señor. Esta mujer era profetisa, dice, ¿no? Son pocas las mujeres que en la Biblia dice que eran profetisas, son contadas, pero gloria a Dios por estas hermanas que el Señor las puede usar, no importa la edad que tengan, ¿no? Así que hermana que ya es mayor, que piensa que a lo mejor, bueno, ya que vayan los jóvenes, ya no me queda nada para hacer, pero esta mujer, día y noche, dice, ¿no? Con ayunos y oraciones. A lo mejor no dan su fuerza física para ir a caminar, recorrer, visitar la gente.
A lo mejor su fuerza física ya no dan para ir a los hospitales, ir a lavar la ropa, alguna mujer que tuvo familia o alguna hermana enferma, pero algo puede hacer. Desde su cama, desde su lecho, desde su sillón, usted puede orar al Señor, orar por el pastor, por el ministerio, por la iglesia, por los hermanos. Gloria a Dios. Y el Señor la tuvo en cuenta y lo deja declarado, que ella oraba y ayunaba día y noche y hacía oraciones. Amén. Yo me gozo en el Señor porque de repente he escuchado testimonios de hermanas de esta iglesia que a veces tienen problemas ya con su salud, pero los esposos me dicen, toda la noche estuvo orando la hermana. Mi esposa estuvo orando toda la noche, a la hora que me despertaba estaba orando. Gracias a Dios por las hermanas que oran. Amén. No mirando si tiene reuma, si tiene asma, si tiene esto, lo otro, no puede caminar si no ve. Pero todavía la fortaleza espiritual está intacta en el nombre del Señor, porque la vida espiritual no se envejece, se renueva día en día, dice el apóstol. Amén. Alabe al Señor, hermano, porque esta noche hay un mensaje especial. Siempre hablamos a la juventud, pero en esta noche estamos hablando a las hermanas viudas, a las que están entrando en la edad y piensa y el diablo le ataca, ya no vas a servir para nada. Quiero decirte que Dios te tiene en cuenta y tienes una puerta abierta para ministrar al Señor, orar, ayunar, interceder por los siervos de Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Todos pueden servir al Señor. Santo el nombre del Señor, adora al Señor. Yo estoy sintiendo la presencia del Señor porque el Señor tuvo cuidado de las viudas, y cuando hablo de lo que Dios tiene cuidado, Dios me bendice a mí también. Que Dios bendiga a las hermanas que oran por mí. Le puedo asegurar que hay momentos que siento la oración de hermanas y doy gracias a Dios por esas hermanas que a lo mejor no pueden correr llevando la palabra, pero están intercediendo por los que están viajando, por los que están atendiendo culto, por los que están ministrando al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice que esta mujer no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Así que se puede servir al Señor con ayunos y oraciones también. En Lucas 7:12 va a encontrar allí unas hojitas más adelante. Traté de anotar los pasajes medio seguido para que los pueda encontrar con facilidad. Dice la Escritura en Lucas capítulo 7 y versículo 11 en adelante, que Jesús iba a una ciudad que se llama Naín y muchos discípulos. Dice, cuando estaba cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. El Señor tiene compasión también de las viudas. Le dijo, no llores. Para ella había muerto su esperanza, su único hijo. Tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Apenas unos versículos más y dejamos el tema de las viudas. En Hechos capítulo 9, versículo 39, también explica en algunas cosas que se ocupaban, gloria a Dios, las viudas. Encontramos allí en Hechos capítulo 9, versículo 36 en adelante, dice que había una discípula llamada Tabita, Hechos 9:36, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, quiere decir ayudando a los pobres y atendiendo. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después la pusieron en la sala para velarla, ¿no? Verso 38. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella, ¿no? Quiere decir que las viudas estaban con ella y juntas parece que hacían esta tarea de hacer vestidos, túnicas,
ayudando, socorriendo a los necesitados. Que Dios bendiga a las hermanas que se juntan. Saben que entre la cantidad de ropa que se dona para enviar a las regiones que están necesitados y a los inundados y muchos lugares, muchas ropas a veces le falta un botón, no anda el cierre, tan descosida, pero hay un grupo de hermanas aquí que está trabajando silenciosamente, no hace mucho ruido, pero hacen una distribución de esas ropas para arreglar, y las hermanas que tienen este deseo llevan a su casa las cosas y la traen de vuelta y la están poniendo en caja, preparándola para ser enviada, ¿no? Y esto es lo que hacían justamente por eso a los grupos que se ocupan de preparar estas cosas. Generalmente en las iglesias le llama el grupo de Dorcas o de las hermanas Dorcas, ¿no? Tomando el nombre de la actividad que hacían estas hermanas juntamente con Tabita o Dorcas, que es la traducción de su nombre. Dice que las viudas, justamente, las túnicas y vestidos que Dorcas o Tabita hacía cuando estaban con ellas. Pedro se puso de rodillas, oró, y volviendo al cuerpo dijo: Tabita, levántate, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ahí está el cuidado que tuvieron no solo el Señor, sino también los apóstoles, los diáconos en el comienzo en la iglesia. La verdadera religión, Santiago 1:27, dice la Sagrada Escritura que si alguno quiere ser religioso, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Amén. ¿Podemos decir amén a la palabra? Así que ahí nos está diciendo la Escritura que aún el Señor tiene en cuenta el trabajo de visitación que se hace a las viudas y a los huérfanos. Amén. En Primera de Reyes, capítulo 17, verso 9, la Escritura también nos muestra cómo el Señor usa mucho a las viudas. Que el Señor bendiga, y con esta palabra las hermanas que están solas puedan recibir este apoyo en el nombre del Señor, que pueden ser muy útiles en las manos de Dios. Vimos que Ana la profetisa oraba y ayunaba día y noche, y el Señor la usaba con profecía, ¿no? Era profetisa. Vimos a aquella mujer viuda que echó las dos blancas. Vimos que las viudas trabajaban junto con Dorcas, arreglando las ropas y distribuyendo limosnas y ayudándole en nombre del Señor. En el libro Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 9, ahí encontramos que Elías vino a Sarepta de Sidón por orden del Señor. Vino a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué le parece, hermano, no? ¿Qué le parece? Dice que cuando llegó a la puerta de la ciudad, una mujer viuda estaba recogiendo leña. Y él la llamó, le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo así como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Podemos decir amén, hermanos. Qué pasaje glorioso, ¿no? Cuando venían aquellos 3 años de sequía, que no había más nada para comer, el Señor usa a quién. No usó a un rico potentado, usó a una mujer viuda.
le dijo a Elías. A mí me da alegría cuando veo las cosas que Dios las hace como Él quiere. Jamás están ni cerca de nuestro pensamiento. Porque yo creo que si le hubiera preguntado a Elías, va a haber 3 años de sequía, de hambre. ¿Qué te parece? ¿A dónde irías para que te den de comer durante 3 años, no? Y bueno, a lo mejor pensaría en alguna hacienda, en alguna persona rica, a lo mejor hasta en algunos que tuvieran contacto con el rey o alguna cosa. Pero el Señor le dice, andá allá a Sarepta de Sidón porque allí hablé con una viuda. ¿Por qué el Señor ha hablado con la viuda? Seguramente no andaba en adulterio ni haciendo cosas raras por allí, ni en fornicación, ni en pensamientos de la carne. Se ve que era una mujer que vivía en contacto con Dios, porque seguramente la mujer le habrá dicho, Señor, casi no queda harina, no queda más aceite. Mi hijo todavía, Señor, no está en condiciones ni para ganar su propio pan. ¿Qué voy a hacer, Señor? Y el Señor le dijo, vas a sustentar a mi siervo. Yo voy a enviarte mi siervo y le vas a dar de comer. Y le he dado orden a una mujer viuda para que te sustente. Qué lesiones terribles, hermano, para nosotros. Hermano, que Dios tuvo que usar una mujer viuda sin recursos para sostener uno de los grandes profetas de la Biblia. Y a veces nosotros, siendo tanto, no podemos ni siquiera atender un sostén, no podemos ni mejorarlo para un siervo de Dios. Y era una mujer viuda, sola, y sostuvo a Elías todo el tiempo conforme a la palabra de Dios, porque cuando damos paso de fe y estamos en la obediencia a la palabra de Dios, Dios siempre va a respaldar su palabra. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios. Dice que le he dado orden y aquella mujer tuvo fe. Yo no sé qué opinaría usted, hermano, si se enterara que hay una mujer, una hermana viuda aquí en la iglesia que casi no tiene que comer y llega el pastor, hermana, el Señor me mandó para que usted me dé de comer. Y hermano, apenas tengo un caldito de gallina, estaba por hacer una sopita, ¿por qué no? Bueno, hágame primero a mí, después de lo que queda van a comer ustedes. ¿Qué pensaría usted del pastor Hugo si llega a decir eso, no? ¡Qué bárbaro! ¡Qué desalmado! No sé qué pensaría usted. Pero yo he aprendido a recibir de hermanos humildes, que casi no tienen sustento, porque sé que yo no lo voy a recompensar, pero Dios sí lo va a recompensar 100 veces y la vida eterna. Me quedó muy grabado siendo muy jovencito en Córdoba. Una maestra de escuela dominical le llevó a ver a un misionero la escuela dominical que ella atendía en una villa. Y le mostró los niños, las figuritas que ella recortaba y todo para que los niños no tuvieran el mínimo gasto. Le mostró todas las cosas que ella hacía, las lecciones que daba, cómo cantaban los niños, memorizaban los textos. Y cuando volvían de vuelta, como el misionero no decía nada, ella no aguantó y le preguntó, ¿qué le pareció, misionero, la escuela dominical? Dijo, es algo maravilloso, muy hermoso, dijo, pero lamento que esos niños nunca van a salir de su pobreza. Y la maestra quedó seria, aquella joven dijo, ¿y por qué, hermano, cree que nunca van a salir de su pobreza? Porque usted no se anima, no tiene fe para levantar una ofrenda, cree que Dios los va a desamparar. Si ellos dan una monedita, por más chica que sea, el Señor los va a sacar de esa pobreza, dijo, y los va a enriquecer. Dijo, enséñele a ofrendar. Dijo, aunque sea un caramelo, si tienen 2, enséñele, Dios los va a bendecir y los va a recompensar. Y a veces nos falta la fe, queremos hacernos más buenos que Dios y dudamos de lo que el Señor ha dicho en su palabra. El Señor alabó a aquella mujer viuda, no dijo que sonsa, puso lo único que tenía. El Señor la recompensó y te va a recompensar a ti y a mí. Recompensó a esta viuda y lo que damos para el Señor, no avivándose de los hermanos, pero lo que damos con fe para el Señor, esté seguro que no va a caer en tierra, hermano. Yo me animé cuando estábamos en el comienzo aquí, hermano, que apenas teníamos un local ahí, era prestado ahí en el frente, y empezamos a dar esos pasos de fe para levantar este templo y esta congregación. Animé a los hermanos que den para levantar ese templo, que el Señor los iba a recompensar. Pareció que aquello fue una palabra así nomás, pero los hermanos que dieron de su pobreza, coches viejos, cosas que parecía que hasta temor tenía uno de recibirla porque eran tan pobres, pero esos hermanos no quedaron de a pie. La mayoría de los hermanos que colaboraron aquí en el comienzo, los hermanos que cuidaron todo, Dios les ha dado casa. No tenían casa, Dios les dio casa, les dio coche,
le ha dado bienes, todos están bendecidos en el nombre del Señor, porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho lo hará. Alabe al Señor, dele gloria, aleluya y alabanza. Lo que usted da para la obra de Dios no está perdido, va a ser bendecido y recompensado en el nombre del Señor. Puede decir amén. Mandó una mujer viuda que sustente al siervo de Dios. Por eso la Escritura muestra en 1 Timoteo 4 cómo debe ser el trato. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Y esta honra se decía del deber que tenía la iglesia de premiar o de honrar a aquellas hermanas que habían vivido una vida de ejemplo. Esa vida de ejemplo era si tenía testimonio de buenas obras, verso 10, si había criado hijos. A veces es difícil, ¿no? Si abandonó los hijos y todo y después quiero que los hijos me sostengan, va a ser difícil, ¿no? Si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, porque en ese tiempo estaban los caminos polvorientos y lo primero que se hacía cuando alguien llegaba de esos viajes de arena y de calor por los caminos desiertos y polvorientos, lo primero que hacían los sirvientes cuando llegaba alguien de visita a la casa es correr con un lebrillo o lo que nosotros llamamos una palangana y una toalla y ponérsela allí en la cintura y lavar los pies de los visitantes y secárselos. Yo que era como nosotros haremos hoy en día cuando alguien llega y le damos un mate, pero aquello era mucho más humilde, porque era el trabajo que hacían los siervos o los esclavos y era una actitud de mucho amor, ¿no? Jesús lo hizo con los discípulos, el trabajo de siervo, de esclavo. Y era esto, si ha lavado los pies de los santos, si los había atendido con toda humildad en el nombre del Señor, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Por eso dice, la honra se refería al deber de la iglesia de sostenerlas, de proveerles la comida y el hospedaje, ¿no? Pero, hay algunos peros. Entonces la iglesia no podía convertirse en un hogar de ancianos, porque si tenía que dar de comer a todas las viudas que había en la iglesia, media iglesia iba a ser un hogar de ancianos. Pero no era así. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿escucharon bien los nietos? ¿Qué dice? Aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres. Generalmente los nietos son muy pedigüeños, ¿no? Todo el día pidiendo caramelo, pidiendo chocolatín. Abuela, me comprás zapatillas, abuela, esto, lo otro. Pero la Biblia dice que los nietos no le saquen tanto a la abuela, ¿no? Sino que aprendan a recompensar. Por allí, en un ejemplo de la oración, escuché contar que un niño, un chiquito de 5 o 6 años, dice que oraba a los gritos. Estaba al lado de su abuela y oraba a los gritos. Señor, dame una bicicleta que venden allí en la avenida y que vale 200 pesos, que tiene llanta así, que es color metalizado, color rojo. Oró con todos los detalles que venden ahí, hasta dijo la dirección del negocio y todo en la oración. Y el pastor quedó sorprendido que dio tantos detalles. Cómo era la bicicleta, cuánto valía y dónde la vendían y todo. Dijo, ¿por qué gritabas tanto cuando orabas? Dijo, si Dios no es sordo. Dijo, no, Dios no es sordo, pero mi abuela sí, dijo. Porque él estaba orando para que le escuche la abuela y le compre la bicicleta, ¿no? Pero parece que eso es medio como una costumbre. Y a los abuelos nos gusta regalar a los nietos y a las nietas nos gusta regalar. Pero cuando esos nietos crecen, no estén esperando a ver si le puedo sacar algo. Parece que ya está por morir la vieja, a ver si le puedo sacar algo. No. La Biblia enseña todo lo contrario. Si alguna familia, hermanos creyentes, tienen viudas, si tienen hijos o nietos, aprendan a recompensar a sus padres. Claro que para recompensar, que es que primero uno hizo algo para recibir la recompensa, ¿no? Porque es difícil recompensar cuando no se ha hecho nada. Pero si los ha criado, como dice aquí, los ha atendido, los hijos deben aprender a recompensar a sus padres. No estar esperando o hacer como ha sido mencionado en esta noche el hijo pródigo,
que antes todavía que muera el padre ya le sacó la parte que le correspondía. No tenía paciencia, yo no voy a esperar que se muera mi viejo, ya, ahora, dame ahora, vamos a arreglar ahora, después lo otro repartirlo entre los otros. Hay hijos que hacen así, todavía no murieron los padres, ya se cobraron la herencia anticipada. Pero la Escritura dice que aprendan a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Puede ser que delante de los hombres diga, qué sonso, pero delante de Dios no es así. Que Dios bendiga a los hermanos que cuidan a los abuelos, que los tienen en sus casas, que no están esperando qué le van a sacar, sino que confían en el Señor, que el Señor les va a bendecir por recompensar a su padre en lo que es bueno y agradable delante de Dios. Amén. A veces no es así. Creo que los hermanos que habrán visto un documental que pasaron, creo que ayer, de esos multimillonarios fabricantes de cigarrillos, los Benson Hedges, algo así, no sé si lo pronuncio bien, Benson Hedges, unos cigarrillos bastante famosos. Bueno, un hijo no tenía paciencia de que la madre muera. Como él malgastaba el dinero, gente multimillonaria, hermanos, no es una compañía que vendía 2 o 3, una compañía mundial, internacional, ¿no? ¿Qué hizo? Fabricó una bomba y la puso debajo del jeep, y iba la madre, el hermano de él, la hermana de él, y él tenía que manejar. Dijo, me olvidé algo, bajo, y cuando fue, entró en la casa, apretó el control remoto y voló en pedazos todo, no quedó nada de su madre, de su hermano, y la hermana quedó gravísima, ¿no? Bueno, como el diablo es un mentiroso, ¿qué le habrá dicho? Sí, van a decir que fue un atentado y vos vas a quedar con toda la fábrica para vos solo. La ambición del hombre, ¿no? Sin embargo, como dicen por allí, que el diablo hace la olla pero no la hace la tapa, yo no creo ni que tiene poder para eso. Solamente confío en esto que dice la Biblia, que los pecados de algunos tardan, pero a algunos se les descubre enseguida, ¿no? Lo cierto es que fue descubierto y tiene 5 cadenas perpetuas. Toda una vida va a vivir encerrado en la cárcel, ¿no? Porque no tuvo paciencia. Y a lo mejor algunos no se atreven, pero en su corazón. A lo mejor algunos no se atreven, pero en su corazón desean cuándo se morirán sus padres, para quizás poder progresar materialmente. Pero la Biblia dice todo lo contrario, que los hijos, ¿qué tienen que hacer? Aprendan a recompensar a su padre, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda, ha quedado sola, está esperando en Dios, vive en oración de día y de noche, porque ya tiene poca actividad y a lo mejor duerme 1 horita, 2, se despierta. ¿Y qué va a hacer a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana? ¿Dónde va a ir? No puede salir ni al jardín, ni a regar las plantas, ni nada, pero puede orar. En esa hora, en la madrugada, puede orar a Dios, súplicas de día y de noche. Pero la que se entrega a los placeres está muerta, ¿no? Dice la Escritura, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, Se refiere esta irreprensible, si usted quiere puede aplicarlo a las viudas, pero mayormente se aplica al deber que tienen los hijos creyentes de sostener a sus padres en la vejez, y mayormente a su madre si ha quedado viuda. Por eso dice, para que sean irreprensibles, punto y coma, porque se refiere a lo que continúa, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿qué pasó? Ha negado la fe, porque no cree que Dios le va a recompensar por obedecer este mandamiento de honrar al padre y a la madre. Entonces no cree, porque dice, bueno, ¿qué voy a ganar yo con estar atendiendo a esta vieja, a este viejo todos los días? ¿Qué voy a ganar? Estoy usando un lenguaje que usa la gente en la calle, hermana. No estoy diciéndolo porque trato así a los hermanos, no. Me gusta tratar a ancianos, ancianas, o hermanas mayores, o hermanos mayores. Pero a veces el lenguaje es ese que estoy diciendo. Y no tienen fe de que si yo atiendo a mi madre, gloria a Dios, cuando sea viejo, quizás mis hijos me van a atender a mí. Dios va a abrir el camino para que no quede desamparado. Si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que, ¿qué dice la Biblia? Que un incrédulo, que alguien que no conoce a Dios.
porque el otro agarró a la madre y la tiró por allí, porque es incrédulo y no tiene fe ni en castigo, ni en cielo, ni en infierno, ni nada, no cree en la justicia de Dios. Pero usted y yo sabemos que hay un Dios que juzgará a los vivos y a los muertos. Sabemos que los ojos del Señor recorren la tierra viendo a los buenos y a los malos. ¿Puede decir amén? Por eso dice, sea puesta en la lista solo la que tenga una buena jubilación, para que pueda colaborar con el hogar de ancianos. Así dice. Que dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de ¿cuánto? 60 años, que haya sido esposa de ¿qué? De un solo marido. A veces nosotros queremos ser más bonitos que en Dios, por eso tenemos tantos problemas, ¿no? Pero la Biblia puso un límite, el apóstol dijo, esto manda y enseña con toda autoridad, ¿no? Que tenga buen testimonio, pero viudas más jóvenes, verso 11, no admitas, porque impulsada por su deseo se rebelan contra Cristo y quiere casarse, ¿no? Y esto nos pasa. Nosotros hemos ayudado, le digo cosas prácticas para que los hermanos vean, a ver si abren los ojos de que es así. El caso que tuvimos de Pontevedra, esa viuda que, bueno, quedó viuda, su marido se ahogó, ¿y qué pasó? Estaba yendo a los cultos, los hermanos de Pontevedra, nosotros mismos le ayudamos, le llevamos comida, fideos, de todo. Cuando quisimos acordar estaba juntada con un hombre casado, ¿no? Y ahora ya no viene a los cultos. ¿Usted cree que Dios se equivoca en su palabra? No, Dios no se equivoca. Y no se fue de la iglesia ni se juntó con un hombre porque no tenía que comer, porque los hermanos le dieron de sobra, para empacharse le dieron, ¿no? Ropa, comida, de todo, y están aquí en el culto los hermanos, por eso me atrevo a hablar con autoridad, ¿no es cierto? Sin embargo, se olvidó de Dios, de evangelio, de marido, de todo, no le importó. Así es, hermano. En el coro cantaba una hermana que cuando escuchó predicar y que el Señor nos dio hace unos 4 años aproximadamente una palabra que en el coro había alguien viviendo en adulterio, que había pecado escondido, desapareció, no vino más. Era una viuda que andaba con un hombre casado por ahí, ¿no? Bueno, lamentablemente no está más en la iglesia. A veces el hermano pregunta por qué algunos se van, porque la palabra es fuerte y es dura y el Espíritu Santo se manifiesta. Hasta Jesús le dijo a los discípulos, ¿le parece duro? ¿Alguno más quiere irse? Dijo, no. Pero a nosotros no nos atrevemos a decir, pero dichosos aquellos hermanos que guardan la palabra y dicen, no me muevo de aquí porque está el camino, la verdad y la vida. Si pongo esto por obra voy a tener siempre la bendición de Dios sobre mi cabeza. Amén. Gloria a Dios. Viudas más jóvenes, no admitas, dice, porque incurren en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Qué quiere decir esa primera fe? No solamente del respeto al marido muerto, sino también porque la Biblia autoriza que la que ha quedado viuda, que se case con quien sea, con tal que sea en el Señor. La Biblia autoriza. Pero el quebrantamiento de esa primera fe se refería más bien aquellas habían hecho un voto de dedicarse al Señor en oración y ayuno, que la iglesia la sostenga, y después encontraron uno por allí, se olvidaron de iglesia, del voto, de todo lo que habían hecho, y estaban quebrantando ese voto de fe que habían hecho en el nombre del Señor, de dedicar su vida para servir al Señor. Y al quebrantar la fe, ¿qué pasó? Verso 13, esto ya sé que no ocurre, pero vamos a leerlo por las dudas, ¿no? Que las viudas andaban a ser ociosas, no tenían nada que hacer porque no tienen marido, ni hijo, ni nada que atender, y andaban de casa en casa, no solamente ociosas, sino chismosas, entremetidas y hablando lo que no debieran. Yo sé que aquí no ocurre, ¿no es cierto, hermano? Gloria a Dios, menos mal. Pero parece que ya había este problema en el tiempo del apóstol Pablo. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Por eso dice, más bien, quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Así que la casa debe ser gobernada, o comparte la mujer el gobierno con el hombre. Porque el hombre dice que gobierne bien su casa, sus mujeres, sus hijos, todo. Pero la mujer comparte ese gobierno por ser una sola carne con el hombre, respetando la autoridad del marido, reconociendo, pero compartiendo también el gobierno. Porque aquí está hablando de las mujeres que se casen, críen hijos, gobiernen bien su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Amén. Así que a veces, bueno,
le tiramos el carro al anciano, esto que gobierna bien su casa, pero aquí no está hablando de ningún presbiterio ni nada, que todo creyente, las hermanas tienen que ayudar para que en las casas haya buen gobierno. No solo el marido cuando viene el trabajo, che, a ver si corregí tu hijo que hoy anduvo haciendo esto, lo otro. Si hace falta, agarre un cinto usted también y corríjalo, porque tiene que ayudar a gobernar bien su casa. Amén. Es uno de los pocos pasajes de la Biblia que dice que la mujer ayude a gobernar la casa, ¿no? Que Dios bendiga a las hermanas que así lo hacen en el nombre del Señor. Amén. Pero algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente, verso 16, o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, que decir que esta carga no venga sobre la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, ¿no? Aquella que ha quedado sola y espera en el Señor. Verso 17, ya ahí el pasaje cambia. Ahí está hablando de los ancianos, ya no de edad, sino ministerialmente. Los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, ¿no? Esta palabra, que los presbíteros que gobiernan bien, que predican y que enseñan, digno de doble honor, es la derivación de la palabra cual viene honorario, se refiere doble sueldo. Nosotros nunca hemos pagado doble sueldo a un siervo de Dios. Casi nunca le hemos completado ni el primero que recibe, ¿no? Pero la Biblia dice que los que predican y enseñan sean dignos de doble honor, que reciban una doble paga porque están gobernando bien, y cuando alguien gobierna bien hay que cuidarlo, hermano, ¿no? Hay que cuidarlo. Hay congregaciones que no cuidan a los siervos que tienen al frente y que gobiernan bien. El apóstol dijo, viene algún sinvergüenza y se aprovecha de usted y lo tolera. Le levanta una ofrenda. En una sola ofrenda se lleva 150, 200, 300 pesos, se le da una cantidad. Pidió el siervo a Dios 5 pesos porque tiene que viajar. Cada culto pide 5 pesos. Y no se da cuenta que está velando por las almas día y noche, y viene, deja todo para atenderle. Y si está gobernando bien, es digno, dice la Biblia, no pondrás bozal al buey que trilla. Así que Dios tenía mucho cuidado de las vacas, y tenía mucho cuidado de los toros y de los bueyes, ¿no? ¿Qué dice 1 Corintios 9, del 1 al 14? Tenga paciencia un minuto, hermanos, ya estamos finalizando en el nombre del Señor. 1 Corintios 9, del 1 al 14. El apóstol defiende su apostolado. Si para otros no soy apóstol, verso 2, para vosotros ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado, ¿quién es? ¿Qué es el sello del apostolado? Si alguno dice que es pastor, ¿cuál es el sello, su credencial de pastor? ¿La que recibe en un seminario? Si alguno dice que es anciano, que es un presbítero, alguien que cuida de la grey, ¿cuál es el sello o la marca o la distinción que tiene de que es un anciano? ¿Serán las credenciales que le otorgamos nosotros en el centro cristiano? No. Si alguien dice que es pastor, la mejor demostración que es pastor es que tiene ovejas. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y Pablo dijo, el sello de que yo soy un sello de Dios, la mejor prueba. Ustedes no precisan que yo les muestre el credencial, dijo. La mejor prueba son ustedes que están sentados allí, dijo, ¿no? Así que dijo, la prueba de mi apostolado sois vosotros en Cristo. Ahora dijo, ¿acaso contra los que me acusan? Porque algunos decían, este apóstol Pablo no viene nunca, pero cada viaje misionero viene y se lleva una ofrenda, ¿no? Dijo, contra los que me acusan. Esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿O el apóstol tenía que viajar años enteros sin comer y sin beber? ¿Era posible? Era imposible. Dijo, no tenemos derecho de comer y de beber, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, Pedro. Nosotros apenas, si alguna vez le pagamos el viaje a un siervo de Dios para que venga a predicar, y él dice, hermano, probablemente me acompañe mi esposa. Bueno, hermano, si usted quiere traerla, tráigala, no hay problema, le vamos a hospedar. Pero el viaje se lo pagamos usted solo, nunca le pagamos. Mandamos a un obrero a hacer un viaje para atender la obra al interior, nunca le pagamos para que vaya con la esposa, siempre lo mandamos solo. Probablemente es falla, una debilidad nuestra, puede ser que esté más que cuidando
el dinero de los hermanos, por ahí está rozando la avaricia de no querer gastar, y después vienen las caídas en pecado, las malas interpretaciones, la sospecha, cuando la iglesia sabe que es un siervo de Dios y que la esposa también es una buena sierva de Dios. Deberíamos, como dijo el apóstol, no tengo derecho de viajar con una mujer, ¿no? Parece que no se sabe bien si era él o alguno de sus compañeros que la mujer viajaba con ellos. Dijo, ¿no tenemos derecho que viaje una hermana con nosotros o solamente algunos grandes? Vienen algunos de estos grandes internacionales, vienen con la mujer, con todo, van a grandes hoteles, todo calladito en la boca. ¿Viene un siervo de Dios? No, a usted solo, hermano, el viaje para su esposa, aguántese. No tenemos derecho, dijo el apóstol. ¿Alguien fue soldado a su propia expensa? ¿Usted cree que los soldados, la policía, todos los que están sirviendo en la fuerza viva, están por su propia cuenta? No, yo amo tanto la patria que me compré un fusil y una docena de balas, acá las tengo en el bolsillo, quédese tranquilo que yo amo mucho la patria y yo salgo por mi cuenta por allí. ¿Usted cree que así está funcionando? Claro que no. La Biblia dice, nadie fue soldado por su propia cuenta, ni lo va a hacer. Y nosotros estamos enrolados en un servicio que mucho más que cuidar una frontera, que cuidar un país, estamos cuidando las cosas sagradas en el reino de los cielos, luchando contra el diablo, los demonios, los males, la brujería, gloria a Dios. Por eso dice la Escritura, nadie es soldado por su cuenta, recibe una paga. ¿Quién planta su viña y no come del fruto? ¿Usted hizo alguna vez un cantero de almácigo? Sembró por allí, no sé qué sembró, papa, zapallo, alguna cosa. Lo sembró y dijo, no, pero yo lo sembré, pero no voy a comer. Y dijo, los que siembran el evangelio, si hay fruto de eso. Porque ahí está el asunto, ¿no? Algunos quieren comer y no da fruto lo que están sembrando. Pero si siembra la palabra y hay fruto, la Biblia lo dice bien claro. El que planta una viña y da fruto, puede comer de ese fruto en el nombre del Señor y tiene más derecho que cualquiera de afuera. Amén. ¿Quién apacienta al rebaño? ¿Alguno tiene vaca y va a comprar leche al supermercado? No, hermano, claro que no. Gloria a Dios, que va a tomar la leche del rebaño, ¿verdad? Y los siervos de Dios que están sirviendo día y noche, atendiendo los cultos, hay una gran deficiencia entre nosotros, hermanos. Apenas tenemos unos poquitos, 2 o 3 que están recibiendo una pequeña ayuda que ni siquiera es comparada con un sostén. Sin embargo, a veces decimos, Señor, envía obreros. ¿Será para que los matemos de hambre y tengan que volverse? El profeta Ageo dice que los bueyes gimieron frente a los pastos, ¿no? Porque le habían puesto bozal y estaba el pasto, pero no le dejaban comer. A veces hay dinero para todo, menos para lo que es. El Señor llamó primero obreros antes que levantar templo y todo. Si hoy tenemos un templo acá es porque hubo obreros, hermano. El templo no se hizo primero y después aparecieron los obreros. No, primero están los siervos de Dios, llevan la palabra, alquilan, compran un terrenito, levantan un templo. Porque hay fruto de la labor que está haciendo el siervo de Dios. Si después el día de mañana llegan a tener un templo, bueno, gloria a Dios, porque hubo obreros. No puede haber templo ni congregación si no hay obreros. Y la Biblia dice, no pondráis bozal al buey que trilla. ¿Por qué lo dijo Dios? Verso 9. ¿Por qué será que lo dijo? ¿Porque Dios tenía cuidado de los animales? No, por nosotros. ¿Cuánto más nosotros? Pero el apóstol dice, porque él hacía tiendas y ganaba el pan con sus manos, no hemos usado este derecho, sino lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Es mandamiento del Señor. Amén. Yo sé que los hermanos que han salido de problemas difíciles, como el miércoles, escuchamos ese tremendo testimonio aquí, hermano, ¿no? Hermano, en las delincuencias, en el terrorismo, en tantas cosas terribles, y alguien llegó un día y le habló del Señor, hoy es un siervo de Dios. Escuchamos ese testimonio tan conmovedor el día miércoles aquí. De esos testimonios tenemos cantidad aquí en esta noche, ¿no? Gloria a Dios. Hermanos, ¿será gran cosa? ¿Podrá pagarse lo que ha recibido ese hermano a través de la predicación de algún siervo de Dios? ¿Se podrá pagar con 20 centavos, 30 centavos que pusimos nosotros en la ofrenda? ¿Será gran cosa si sostenemos a un siervo de Dios
Quizá usted que tiene familiares perdidos o en la droga o atados con brujerías, con daño, usted daría todo lo que tiene con tal que esa persona hubiera recibido el Evangelio. No es gran cosa. La Biblia dice, es gran cosa, hermano, sembramos lo espiritual que tiene promesas eternas. Es gran cosa que seguimos algo que si no lo gastamos en la ofrenda lo vamos a gastar en chicle o en otra cosa, o se va por ahí, en cualquier pavada se va a ir. Es gran cosa que nosotros seguimos algo material. No es gran cosa, es menor, porque más importante lo que están sembrando los siervos de Dios por la palabra. Pero dice el apóstol, yo no me he aprovechado de nada, pero lo digo para que ustedes reciban esa recompensa en el nombre del Señor. Segunda de Corintios 11, 7 al 9. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 7 al 9. Dice, pequé yo humillándome para que vosotros fueran enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario. Así que en oportunidades el apóstol Pablo también recibió sostén. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Amén. Así que cuando hubo necesidad, el apóstol también recibió, y de otros hermanos, porque parece que los corintios eran muy avaros para sostener al siervo de Dios. Pero lo cierto, volviendo a 1 Timoteo, tratando de concretar este pensamiento, la Escritura dice no pondrás bozal al buey que trilla. Cuando limitamos, yo doy gracias a Dios porque en ese sentido siempre los hermanos han respaldado ministerialmente lo que ha hecho falta. Pero en una oportunidad me tocó pastorear una congregación que era tan escaso lo que ellos ayudaban, que casi 2 semanas podía ir solamente hasta donde alcanzaba a caminar, porque no podía ni tomar colectivo, ni en ese tiempo tenía una moto, ni siquiera para echarle nafta en la moto, ¿no? Yo iba con mi esposa y mis hijos, 3 tenían aquel tiempo, iban en una moto. Iba mi esposa atrás con el más chiquito en brazo y los 2 adelante, uno en el manubrio de la moto asomando los pies. Así íbamos al culto porque no había dinero y eran tan escasos que no alcanzaba. Y tenía un dolor en mi corazón, no porque me dieran tan escaso para los viáticos, para atender la obra de Dios, sino porque podía ir solamente hasta donde daban mis piernas. Si estos hermanos tuvieran visión, teníamos anexo que no iba nadie a predicar y no se podía ir porque no alcanzaban a pagar el boleto al colectivo. Queremos que la obra de Dios progrese, hermano. Hay que esforzarse en el nombre del Señor. Y no estamos respaldando el desorden ni el mal gasto del dinero, pero estamos diciendo que cuando no apoyamos a un siervo de Dios que siente de ir a predicar a un lado, estamos privando una bendición que puede cambiar una vida, puede cambiar un hogar, puede cambiar un pueblo, una familia para siempre, puede recibir sanidad de enfermedades incurables. Por eso dice la Biblia, no pondrás bozal al buey que trilla. Amén. A los que persisten, 19, contra un anciano, como lo dice la Escritura, en boca de 2 o 3 testigos se juzgue todo asunto. No admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Este es el consejo. Y esto nos viene bien para nosotros. A veces vienen hermanos a nuestra casa y nos siembran cositas contra un anciano, contra otro. Y es un trabajito despacito. Es un trabajito del diablo muy sutil. Viene un hermano y le habla mal de un anciano. Y usted ya viene al culto y cuando ese anciano pasa a predicar, lo primero que se acuerda no es lo que leyó en la Biblia ni lo que está predicando. Se acuerda lo que le dijo ese hermanito que vino a su casa. Bueno, ya uno lo tachó. Este que predique a mí no me importa. Y el diablo lo dejó 1 mes, 2 meses. Después otro día va otro hermano y le habla mal de otro anciano. Y sucede lo mismo y usted también lo tacha. Y cuando quiere acordar a fin de año, a este no lo escucho, a este tampoco, y viene al culto y no recibe nada. ¿Por qué? Porque usted permitió que acusaran a siervo de Dios sin ni siquiera darle la oportunidad de defenderse, porque dice la Biblia, juzga algún tribunal a algunos sin darle oportunidad de defenderse, de ninguna manera.
pero en los hogares de los cristianos se hacen juicios apresurados sin dar oportunidad a la persona denunciada a defenderse. Si yo hablo mal del hermano Hernández, digo, hermano Hernández, esto, lo otro, el copastor, esto, lo otro. Bueno, él no está presente. Y lo juzgo y lo condeno y usted lo cree, estoy haciendo mal porque estoy condenando a una persona sin oportunidad de defenderse. ¿Qué tiene que hacer el que me escucha? Hermano, ¿qué le parece si lo llamamos al hermano a ver qué dice de lo que usted está acusando? Ahí, ¿cómo andaría el asunto, hermano? ¿Se atrevería? Usted dice, ¿tiene testigo, hermano, de lo que está diciendo? Porque mire que si ese hermano realmente lo que usted me dice es cierto, yo lo voy a llamar a ese hermano y si usted tiene testigo, lo vamos a llevar al pastor o al ministerio donde corresponda. Va a ver cómo se van a terminar una cantidad de problemas que dan vuelta por allí y destruyen las iglesias. Se terminaría enseguida. Pero la Biblia dice, no admita. Si usted lo quiere admitir debajo de su techo, la acusación contra siervos, siervas de Dios, del coro, de la orquesta, del diácono, de quien sea, ¿usted quiere admitirlo? Bueno, las consecuencias son para la persona que lo admite, pero yo prefiero debajo de mi techo no admitir acusaciones contra siervos de Dios si no se pueden probar y si no están dispuestos a decirla. Por eso la Biblia dice, sin 2 o 3 testigos, no admitas acusación. Yo mismo a veces tengo que decir a los hermanos, a veces que vienen hermanos porque escuché esto y lo otro. Hace poquitos días en un anexo vino una hermana y dice, hermano, escuché que tal maestra de escuela dominical allá en el templo central, así que esto, lo otro. Dije, ¿usted cree que es verdad? Dijo, no, hermana, y entonces ¿para qué me cuenta, hermana? Si usted sabe, ya sabe que no es verdad, ¿para qué me cuenta? Déjelo. Es un trabajo del diablo para que ustedes se peleen y no tengan la comunión con el Señor. Pero si usted sabe que es cierto, hará esto que dice la Biblia, en boca de 2 o 3 testigos se va a juzgar todo asunto. Amén. Quiero vivir una vida de victoria, ese es el camino, hermano. No es juntarse entre 2 o 3, hablar mal de este, del otro, y el diablo trae una frialdad espiritual. No admitas acusación. Después se pierden sus hijos, se pierden sus hijas, no vienen al culto porque ellos están escuchando. No van a decir nada. Ah, sí que tal anciano había sido un sinvergüenza. Ah, sí que el pastor había sido esto. Ah, sí que el otro. Sin oportunidad de que puedan exponer y defender su causa. Después está pidiendo oración llorando. Hermano, oren porque no sé qué le pasa a mi hijo que no quiere ir al culto. ¿Y para qué va a venir? A escuchar sinvergüenza no va a venir nunca. Sembramos veneno en la comida. Gloria al nombre del Señor. Adora al Señor, hermano, porque esto es bendición para su alma, para su hogar. Si alguien lo hizo, proponga en su corazón no admitir acusación sin oportunidad de darle defensa. ¿Cuántas veces, meses, años, corren chismes y rumores que nunca se pueden aclarar porque la persona ni se entera que está afectada? Pero gloria a Dios, este es el consejo. No admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Si es cierto que pecan, repréndelos delante de todos. A veces un anciano, un diácono ha cometido un error, uno le llama la atención, se pone como gato panza arriba, anda con la cara larga, pipopa, no es pa. Lo saluda así nomás, ¿no? No admite ni siquiera una amonestación. Mire si lo tiene que reprender públicamente delante de todos. Porque si predicamos delante de todos, a veces la reprensión es cuando persisten en pecar, ¿no? No cuando cometió una falta. Esa falta ve y arregla estando tú y él solo. Si no escucha, llama testigo. Si persiste en pecar, entonces decirlo públicamente delante de todos. Este es el camino que dice la palabra. Amén. Para que los demás también teman. Te encarezco, esta palabra te encarezco, verso 21, es una palabra que se usa, después la usa en el capítulo 4 de 2 Timoteo, te encarezco. En la versión antigua no dice te encarezco, sino dice te conjuro. Esta palabra es como le hacen a los ministros cuando se hacen cargo de un ministerio, que le hacen, lo comprometen delante del escribano público, delante de todos, que jures sobre los evangelios que vas a hacer, vas a cumplir con tu deber. Esta es la palabra, te encarezco, te comprometo, te conjuro delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles. Mire qué nube de testigos que tenemos alrededor, que guardes estas cosas sin perjuicio. No podés decir que no las sabés ahora la escuchaste con claridad.
sabe que no tiene que admitir acusaciones, sabe que no tiene que desamparar a su familia, sabe que hay un deber de ganar el pan y de ser ejemplo. Amén. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participe en pecados ajenos. Esto no se refiere cuando las personas pasan al frente aquí para recibir una oración por problemas que tienen, aunque de todas maneras necesitamos la dirección de Dios. Pero no impongas con ligereza las manos sobre nadie se refiere justamente a los que quieren ser ancianos. Porque si alguien vive en error o practica el error y yo la parto para anciano, comparto la gracia ministerial, estoy contaminando. Esto es hebraísmo. En el hebraísmo los sacerdotes no podían tocar comidas contaminadas, animales inmundos, cuerpos de muertos, porque se contaminaban y tenían que hacer un rito de purificación para poder seguir ejerciendo. Esto es lo mismo. No apartes a cualquiera, porque si tú apartas a uno en adulterio, estás manchando y contaminando el ministerio. Si apartas a alguien que es borracho, estás justamente trayendo mal testimonio y arruinando la obra. Por eso dice, no impongas así con ligereza las manos sobre nadie. Estamos en un tiempo que vienen gabuanitas, hermano. Están viniendo a nuestras congregaciones seguidos. Hermano, nosotros somos igual que ustedes, guardamos la misma doctrina, todo. Cuando uno va, ni sombra, hermano, ni siquiera la mitad, ni un cuarto de lo que practicamos doctrinalmente. Vienen como los gabuanitas, trajeron pan, todos medio mohosos, vestidos todos rotos, zapatos viejos. Venimos de largo camino. Y ellos, José y los otros se lo creyeron. Ni siquiera consultaron a Dios. Cuando se dieron cuenta, eran vecinos de ellos, eran enemigos. Y ya habían hecho juramento con ellos. Y a veces, hermano, nos sucede así. Parece que sí, somos igual que ustedes, hermano, respáldenos, denos fichero de culto. Después que lo respaldamos, nos damos cuenta. Pero si esto, hermano, no puede ser y no sabemos cómo hacer para sacarlo de encima. Por eso el apóstol dice, no impongas con ligereza las manos sobre nadie, ni participe de pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Aunque usted lo vea a Timoteo como un gran siervo de Dios, pero parece que tenía una salud muy frágil. Se enfermaba a cada rato Timoteo. Y especialmente en esas regiones donde estaba, dicen los comentadores bíblicos que el agua era muy alcalina. No se alegren los que toman vino y se emborrachan, que no se refiere a eso, ¿no? El agua era muy alcalina en esas regiones. Tenía demasiado potasio, demasiado sodio, y esto le causaba como úlceras en su estómago. Y lo que le aconseja es que tome justamente jugo de la vid, porque alguien que tiene llagas en su estómago difícilmente le va a aconsejar que tome vino. Le aconsejaba tomarse jugo de la vid, que los israelitas sabían preparar muy bien. Sabían aceitar las pasas con aceite de oliva y con todo eso preparaban un jugo que era muy refrescante y especial para que si había alguna enfermedad en su estómago se pudiera curar. Y le dice aún más el apóstol, los pecados de algunos, a pesar de todo esto que te digo, algunos pueden ser muy hábil para ocultarlo todo eso, pero algunos se hacen patente antes que vengan a juicio, pero a otros se les descubrirán después, pero de ninguna manera los pecados van a quedar sin descubrir. Quiere decir la Escritura que a algunos el Señor lo descubre enseguida, antes que vengan a juicio. Si descubre antes que vengan a juicio, probablemente tenga la oportunidad de arreglar su situación. Pero si es después, ya no tiene remedio, porque ya está en el juicio final. ¿Usted qué prefiere? ¿No prefiere más bien, hermano, en esta noche arreglar su vida delante del Señor antes que venga el juicio? ¿Qué prefiere? ¿Arreglarlo ahora? Y aunque a veces de repente el Espíritu del Señor saca a luz cosas ocultas, hemos tenido en esta congregación que el Señor ha descubierto pecados terribles. Y aunque no nos gusta, yo doy gracias a Dios porque veo el amor de Dios, que si Dios no hubiera descubierto esos pecados de siervos y no siervos, estarían perdidos eternamente. Pero el Señor los sacó a luz antes que ellos vayan al juicio, para darle oportunidad de ser restaurados. Pero si en esta noche está oculto tu pecado 1 año, 2, 3, abre bien el ojito, porque si parte a la eternidad, en el día de juicio igual se va a descubrir ese pecado, pero ya no habrá remedio. Pero por eso el Señor nos habla en esta noche para que compongamos nuestra vida ante su presencia. Por eso dice de la misma manera, las buenas obras y las que son de otra manera no se pueden permanecer ocultas.
Sobre eso sería bueno hablar de la recompensa, las obras y del tribunal de Cristo y del Salmo 139. Pero vamos a dejarlo allí en el nombre del Señor, este comentario que hemos hecho de 1 Timoteo 5. Inclinamos nuestra cabeza para orar al Señor. Gloria a Dios, aunque ha corrido la hora en esta noche, pero gloria a Dios. Hemos predicado algo que no se predica seguido, ¿no? Que Dios usa aún aquellas mujeres que parece que no tienen nada, que no tienen amparo, que no tienen marido, que nadie se preocupa por ellas. Sabemos que Dios tiene cuidado. Gloria a Dios. El Señor usó a las viudas, usó a esas mujeres. ¿Cómo no te va a usar a ti, que tienes muchas más posibilidades que ellas? Y hermanas que están llegando al fin de su carrera y no pueden andar.